hermanos, hombres y mujeres, porque se habla de oración ahora, Señor, que hay tanta necesidad allá afuera. Y hoy que tu iglesia se prepara y se entrena, porque hay mucha palabra que han venido a dar una y otra vez profetas. Te pido, Señor, glorifícate en su mente, en su corazón. Haz a un lado lo que estorba de las mentes y los corazones de mis hermanos. Gracias, Padre, Hijo. Amén, amén y amén. ¿Se sientan, por favor, hermanos? Hermanos, pues muy buenas noches. Vamos a comenzar. Esto va a ser muy rápido. Espero no extenderme mucho. Ya saben que soy de garganta amplia. Bueno, la oración, lo que hemos venido aquí, somos una iglesia cristiana y la oración literalmente se debe de manejar en todos los ámbitos y en todos los niveles. Entonces, sabemos que dentro de la disciplina de la iglesia cristiana está el leer la Biblia, el orar y el ayunar, básicamente. Entonces sabemos que son armas de guerra para todo tipo de circunstancias, lo que estaba pasando en este momento con la hija del hermano. Y bueno, ahora bien, oraciones, dentro de la Biblia encontramos muchos tipos de oraciones, diferentes niveles, diferentes respuestas. La más importante, que todo el mundo se sabe, la del Padre Nuestro, pero no es la única. Y hay una parte donde dice, si sufre alguno entre vosotros, haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesad los pecados unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y vamos a enfocarnos en esta parte, en esas dos pequeñas expresiones. La oración eficaz por un lado y la parte del justo. Entonces vamos a entender que hay formas de orar, pero la eficacia en cuanto que la respuesta venga no depende tanto de Dios, ni siquiera de uno, más bien de la preparación que nosotros le pongamos a la oración. Y por otro lado también está el que seamos justos. No todo el mundo puede orar y no todo el mundo va a ser escuchado por Dios. Entonces, los elementos de la oración, va muy rápidamente, está enfocada a una situación específica. Se debe de pedir con fe. Mateo 21-22. No traje las citas porque esto sería muy rápido. Con acción de gracias en Daniel 6:10. Conforme a la voluntad de Dios, con entendimiento y pedir siempre en el nombre de Cristo Jesús. También la palabra nos da algunos pequeños consejos. Orar en el secreto, Mateo 6:6. Perseverar en la oración, Colosenses 4:2. Y hasta este momento es lo que nos conlleva la oración, los elementos básicos de la oración. Y por otro lado tenemos la parte de la persona que está orando, que está elevando la oración. Tenemos que debe tener temor de Dios, Juan 9:31, que esté libre de pecados, Salmo 66:18, que se exprese con humildad o que se acerque a Dios con humildad, Isaías 66:2, y debe ser una persona justa, Primera de Pedro 3:12, y que tenga santidad o que esté en santidad. Y esta parte, hermanazos, es fácil lo que se puede expresar de este lado, porque todos los días lo vemos, estamos constantemente en la palabra. Los pastores sí se arman estructuras para orar, para ayunar, y de una forma u otra no todos le entramos, pero esta es la parte importante. Esto es lo que nos deja nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la historia. Jesucristo está en la tierra, prepara a los 12, los ministra, les enseña ciertas cosas, pero después no los deja en la banca, los manda afuera a hablar la palabra. Y esta es la parte más curiosa, porque Dios en medio de todo lo que hace, les da poder y les da autoridad para que ya no es solo Jesucristo quien hace la obra, quien sana a los enfermos. Ya no es solo Jesucristo el que con autoridad se presenta a la gente endemoniada y son liberados. Ahora también son los discípulos los que también tienen el poder para hacer eso. Y bajo esa misma línea, hermanos, a eso es lo que se le llama la Gran Comisión. La Gran Comisión es el ir y hacer discípulos a las naciones. Y si antes nuestro Señor Jesucristo
tomó a sus 12, los capacitó y también los mandó y les dio el poder y la autoridad para salir afuera y hacer un montón de cosas con beneficio hacia la sociedad, con beneficio hacia el mundo, y dar a conocer el reino. También lo debemos hacer nosotros. Hay muchos pasajes bíblicos que nos invitan a trabajar en el reino. La parábola del siervo fiel en Mateo 24:45. ¿Quién pues es fiel y prudente a quien su señor puso sobre los tesoros de la casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Es una invitación a trabajar en el reino. Santiago 2:17. Así también la fe por sí misma no tiene obras. Si no tiene obras es muerta. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y esta parte de hallar fe, hermanos, allá afuera también hay un concepto de fe, un poco sencillo, quizás un poco errado, pero ¿quién es quien tiene la razón? Dentro de la iglesia se maneja un concepto de fe que es eficiente, que Dios sí nos escucha y se ven los resultados. Pero allá afuera también en la iglesia tradicional sí también hay fe. El problema es de que no son escuchados, o en su defecto la respuesta tarda mucho tiempo. Y hoy en medio de la pandemia la pregunta siempre es obligada: ¿qué es lo que estamos haciendo respecto a lo que pasa en el mundo? Y dentro de esto de la oración, Dios nos empieza a entrenar a través de tribulaciones. Porque cuando empiezan las tribulaciones, cuando empezamos a conocer de la palabra, empieza a haber pequeños problemas, y Dios lo que busca es perfeccionar a los santos, porque bajo esas circunstancias empezamos a buscar un poco de la palabra, un poco de Dios, un poco de todos lados, y Dios nos empieza a capacitar, ¿sale? Y hasta este momento, hermanos, hay una parte donde dice la Biblia que aún la gente, la gente que empezó a hablar la palabra después de Jesucristo se encontró con varios problemas. Había gente que sí hablaba, a ver, vamos a verlo más. Gente que estaba imitando la obra, Hechos 19 del 13 al 16. Pero también algunos judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre el que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y esos 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió y les dijo: a Jesús conozco, ¿y quién es Pablo? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en esta situación del espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dese cuenta, hermano, cómo ven a los discípulos que hacen obras buenas, y alguien de buena fe, de buena gana, con toda la humanidad del mundo, digo, pues si ellos lo hacen, pues también vamos a hacerlo nosotros. Y la única diferencia que estaba ahí es el respaldo de Dios, el respaldo de Dios en la oración. Por eso es bien importante todas las mañanas, todos los días, dentro de la disciplina del cristiano, siempre leer la palabra, estar en comunión con Dios, decirle: buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto, salgo a trabajar, yo supongo, yo quiero, y todo lo que uno le quiera poner. Esa fue la única diferencia. Después de eso, qué difícil sería que hoy, en medio de tantas circunstancias que están pasando, y hay mucha gente que hoy allá afuera está esperando palabra, pero no saben, sí saben que hay un Dios, sí saben que Dios los escucha, pero la respuesta no llega, hermanos. La única diferencia que hay entre ellos y nosotros es de que dentro de la disciplina sí debe de haber mucha oración, mucha lectura de la palabra y mucho ayuno. Después hay otro personaje, Simón. Mira que Simón, mira que Satanás nos ha reclamado para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Hermano, si Simón Pedro en algún momento
llega el enemigo y le dice a Jesús que lo está pidiendo para zarandearlo, para en cierto modo avergonzarlo. Y es Jesús quien también toma partido y sale al frente para decirle: hey, no lo toques porque es de los míos. Así también va a pasar con nosotros, hermanos. Entonces, hoy la invitación nada más es para que nos preparemos en oración, en ayuno. Hasta este momento todo eso es teoría, lo que se ha estado dando. Sin embargo, muchas de las gentes, y a mí me tocó estar afuera y hablar la palabra, y yo comencé con simples visitas con algunos vecinos de la zona, y se empezó a hacer un poquito extensa las visitas, pero de eso, de poco en poco, se empezaron a salir citas bíblicas, argumentos bíblicos, y hay mucha gente, vecinos de afuera, dentro del trabajo, que han recibido la palabra. Y es bien difícil, hermanos, hoy estar errantes en el mundo cuando hay una pandemia, cuando sí hay mucha gente que está muriendo, y la pregunta es obligada: ¿hasta dónde nosotros estamos permitiendo que el reino se expanda? ¿Podemos quedarnos endurecidos y sin saber qué hacer, llenos de temor, o en su defecto salir a la defensiva y empezar a hablar la palabra, pero conforme a las escrituras? De este lado, hermanazos, hemos visto que llegan profetas, pastores, hermanas, hermanos, que dan su testimonio, que dicen lo que Dios ha hecho con ellos, pero nadie, o sea, todos somos iguales. No gozan de dos cabezas, no gozan de doble cerebro, tenemos las mismas cualidades. La diferencia es de que ellos sí se han metido un poco más a las escrituras, sí han estado más en comunión con Dios, sí se han metido un poco más a la oración, sí han profundizado un poco más en las situaciones que nos da el mundo, y esta es la diferencia que nos caracteriza. Créanme, hermanos, que dentro de esta iglesia se ha hablado mucho de oración, sí se da mucha teoría, pero también se da mucha práctica, hermanos, y allá afuera la práctica es muy necesaria ahora en estos tiempos. Hay mucha gente allá afuera, mayormente en la iglesia tradicional, que se está fundiendo en sus conceptos, que en el ínter de no aceptar las cosas, toman los conceptos aún de la religiosidad, pero siempre la pregunta es obligada: ¿en qué momento nos vamos a acercar a ellos? ¿O en qué momento la iglesia se va a poner a trabajar? Si se dan cuenta, la intención o la profecía hacia la iglesia es crecer. ¿Y hasta dónde va a crecer la iglesia? Hermanos, créanme que todos estamos en el mismo barco. Y si la profecía es hacia la iglesia, créanme que la profecía también es hacia usted. A que se preparen en la palabra, que se preparen en oración, que se preparen en ayuno. Porque no es la primera vez, no es la segunda vez y no es la tercera vez que se está dando. La línea siempre es la misma. Hermanos, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. Sí, primeramente en la iglesia preparándonos, pero también ponga atención mucho en las palabras clave de la oración. Ya lo dijimos, los elementos de la oración. Guárdenlo en su corazón, atesórelo un poco más. Créanme, hermanos, en mi caso, dentro de la oficina, empezamos el año, nos cambiamos de oficina. Y en esa primera semana todos nos dio gripa. Y en la próxima semana muchos empezaron a dar positivo. Y en la próxima semana empezaron a morir gentes. Y en una misma casa murieron 5 personas. Y siempre la pregunta obligada es: ¿y dónde estuvo la palabra? Créanme, hermanos, a mí me tocó visitar una casa. Curiosamente fue donde fallecieron las 5 personas. Dentro de toda la familia, dentro de la iglesia tradicional, y hoy conociendo más a la gente de esta familia, solo sobrevivieron las mujeres y los hijos. Y hoy que conozco a una de las mujeres, pues no, hermanos, tienen conceptos muy, muy errados, que conociendo la Biblia, pero no entienden los conceptos que Dios maneja, que aún nosotros decimos orar, y para ellos es solo rezar. Y ellos en sus rezos pues no se vio los resultados, hermanos. Y hasta ahora, y la pregunta siempre va a ser la misma: ¿hasta dónde, hermanos, queremos esperar que el avivamiento crezca? O en su defecto, queremos que haya una situación difícil en nuestra vida para empezar a actuar, para meternos en oración, para estar en ayuno. Hay muchas almas afuera que se están perdiendo, hermanos. Ya nuestro Señor Jesucristo está a la puerta de que esto pase.
Y así lo dice la Escritura. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a sus mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, créanme, yo no comencé, yo llevo 10 años aquí, empecé, llegué con una mano adelante, llegué con una mano atrás. Quienes conocen mi historia pues han de acordar, quizás sin casa y quizás sin familia porque lo había perdido todo. Y de poco a poco empecé a escuchar a mucha gente que de poco en poco decía: hermanos, es que si no tienen dinero, ayune, ofrezca el ayuno. Palabras simples pero con mucha sabiduría. Y ha habido mucha gente que ha desfilado por este lugar, hermanos, y siempre la palabra es buena. Pero también dice la palabra: den de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es bueno, hermano, y todos, si viéramos los videos, si hicieran una lista, créanme que todos han tenido palabra en algún momento. Y siempre la pregunta obligada es: ¿qué le estamos haciendo a la palabra? ¿O hasta dónde nos podemos esforzar? Hay otras parábolas dentro de la Biblia que dice que cuando el árbol no produce, pues el hacha ya está dispuesta. No es amenaza contra nadie, porque Dios, tanto es el amor de Dios que nos soporta una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Es bueno, hermanos, tener la disposición para estar en la iglesia. Después de cierto tiempo hay crecimiento, y con el crecimiento siempre viene la responsabilidad, así como los hermanos mayores, de salir afuera, de trabajar. Pero también es bien importante trabajar hacia afuera. Ya trabajamos dentro de la iglesia, ahora hay que trabajar afuera de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque hubo una persona que se puso a repartir bolsas de arroz, y yo llegué a la iglesia viendo de qué se trataba. Yo le doy gracias a Dios que en cuanto a mi papá y mi mamá, hubo un mecánico que en sus tiempos libres, él llegó con mi papá y le dijo: la palabra es esta, así, 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 y lo visitó 1, 2, 3 veces. Hasta hoy en el pueblo de mi papá también hay mucha mortandad, al igual que mucha gente en muchos lugares, pero hasta hoy mis papás pues ya están grandecitos, pero pues no se ve para cuándo les llegue la mortandad. Y ese es el respaldo que tenemos los que somos hijos de Dios, los que hemos recibido la palabra, los que podemos. Dice la palabra que todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, hermanos. Si se pierde el trabajo, gloria a Dios, porque Dios tiene un trabajo más grande. Si hay una enfermedad, gloria a Dios, porque Dios se va a glorificar en medio de la enfermedad. Si hay escasez, Dios está preparando los corazones para cuando llegue la abundancia. Gloria a Dios por todo eso, hermanos. Pero allá afuera es necesario salir a hablar la palabra. Habemos, hermanos, chiquillos, no tan chiquillos, estamos los de segunda vuelta, pero siempre la pregunta es obligada hacia todos. No podemos compararnos unos con otros, pero siempre la pregunta es obligada. ¿Hasta dónde, hermano, estamos dispuestos? Así como lo decía el hermano Alembi. Él manejaba un concepto muy bonito. ¿Podemos trabajar en algo básico? ¿O se nos puede hacer súper emocionante? ¿Nos podemos apasionar por un trabajo? Hermanos, créanme que yo fui de las gentes que tuve que salir a la calle a hablar la palabra. Que Dios me dijo: ándale pues, salta allá afuera, porque hubo una pequeña confrontación, y dijo: órale, si ya estás listo, vámonos. Y empezaron a salir un montón de preguntas, un montón de dudas. Y en medio de dar respuesta a todo eso, fuera bien necesario, por un lado, conocer a la persona y aplicar. Escúcheme bien, hermano, aplicar las palabras que aquí se dijeron en algún momento, dentro de las pláticas, en las prédicas, con los hermanos, con los profetas, y empezar a aplicarlo allá afuera. Créame, hermano, que lo que se dice aquí en este púlpito, lo que trae la gente de afuera, créame que es oro molido. Y hoy en medio de la pandemia, hermanos, créanme que esto tiene tanto valor, y es bien difícil que nosotros, que sí conocemos un poco más de la palabra, pues no le está llegando a los hermanos. Hermanos, en verdad, esa es una simple reflexión. Reflexionemos que lo que tenemos tiene mucho valor allá afuera. Pero como dice la palabra, o sea, nadie pone un candelero donde no se puede ver.
Somos, dice la Biblia, que somos la sal de la tierra para endulzar, para quitar, para poner, para darle sabor a las cosas. Hermanos, tomemos conciencia de esa parte, seamos buenos hermanos dentro de la iglesia, preparémonos, pero mayormente preparémonos para lo que está por venir. Ya hoy se habla que son los últimos tiempos, pero también nos están dando palabra que la iglesia va a crecer. Yo no sé cuál sea la posición de cada quien o la posición que cada quien quiera tomar. Decía el hermano Alembi, desde un punto de vista, debe de haber gerentes, debe de haber jefes de grupo, debe haber responsables, debe haber gente a nivel piso, y podemos armar toda una estructura, pero siempre la pregunta obligada es: ¿hasta dónde queremos llegar? Y en medida de todo eso, créanme que Dios nunca deja nada, ningún cabo suelto. Así, si uno se encarga de las cosas de Dios, también Dios se encarga de las cosas personales. Lo sabemos, lo hemos hablado. Hermano, dispóngase un poco de su tiempo para entrenarse a sí mismo en la palabra. Tómelo hoy que el internet se presta para tomar los videos anteriores y empezar a escribirlos. Créanme que hay muchas cosas que son útiles, pero siempre la pregunta obligada es: ¿hasta dónde queremos llegar? Y siempre bajo la línea, hermanos, igual que afuera en las empresas, a mayor responsabilidad, mayor sueldo. Aquí no significa que la iglesia pague más, no, el que paga siempre es el Señor. Y yo les vuelvo a repetir, yo llegué hace 10, 12 años, no me ha ido mal, pero gloria a Dios tampoco me ha faltado, hasta hoy no ha habido un día que yo me quedé sin comer, y tampoco los míos. ¿Ok? Hermanos, ahora sí vamos con esto terminamos. Cerramos nuestros ojitos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, gracias te damos en esta hora. Se han dicho muchas cosas, poderoso Dios, pero más bien tú, Señor, en tu amor, en tu misericordia, confróntanos a cada uno de nosotros, porque muchos hemos oído palabra, muchos hemos atesorado, tú nos has engrandecido a muchos, pero también te pido, Dios, llena de tu amor y tu misericordia a los hermanos que hoy están dentro de la iglesia, los que también están fuera de la iglesia. Pon en ellos un poco de carga, un poco de peso, un poco de amor hacia los prójimos, hacia la gente que está afuera. Esta iglesia una y otra vez nos has dicho que vamos a crecer, pero te pido, poderoso Padre, haz de saber a cada uno lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. No seamos nosotros mismos en la carne para criticar, para comentar o para desarrollar, porque la podemos regar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por todas las cosas que has hecho con nosotros. Gracias, Dios, porque en medio de una pandemia tan grande, tú has tenido cuidado de la gente de tu iglesia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos, Señor Dios, visita nuestras casas, visítanos, haz un poco de una visita en el corazón de cada uno de nosotros, para que todos sean confrontados, para que podamos hablar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, poderoso Dios, porque para eso es tu iglesia. Tú fundaste una iglesia para que no esté en la banca, sino para dar las buenas nuevas del reino. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, hermano, gracias por la palabra. Le comentaba al hermano hace un rato, al hermano Alembi allá atrás, Dios nos ha estado hablando estos 2 días y creo que tenemos mucho que hacer. Paso a cerrar transmisión, y antes de cerrar transmisión les quiero compartir, tanto los que están aquí como los que están en casa, sobre la importancia de lo que el hermano decía, hablar la palabra. Hoy estamos cerrando ya el mes de abril y la Iglesia de Dios, que es nuestra casa espiritual, comienza un proyecto, justo lo que el hermano decía. La Iglesia de Dios ha escuchado, bueno, no lo ha escuchado ahora, siempre la Iglesia de Dios ha sido una iglesia evangelística, y hemos celebrado año con año el día Go 30, que es el día de evangelizar, donde cada uno de nosotros por un día evangelizamos a una persona. Pero este año el Go 30 se extiende todo el mes. Ya le estaremos dando más información, por ahí está apareciendo en la pantalla el Go 30. ¿Qué es el Go 30? Le explico rápido. Ayer tuvimos una junta muy importante, y antes de cerrar la transmisión, para que esto quede y usted se prepare, a partir del 1 de mayo, bueno, nosotros como iglesia vamos a empezar el 3 de mayo. Usted como congregante tiene el reto de cada día compartir el evangelio a una persona. Es decir, que nosotros en esta iglesia somos 60 miembros.
Nuestra meta es 60 por 30. ¿Cuánto es? Tenemos que compartir a Cristo a 1800 personas como iglesia en todo el mes. ¿Creen que sea posible o no sea posible? Todo es posible. Haremos proyectos, retomaremos el evangelismo. Muchos pastores todavía están en confinamiento en las iglesias de Dios, pero nosotros hemos creído que todavía podemos salir y compartir a Cristo. Iremos a hospitales, iremos a las calles, y por todo el mes de mayo vamos a estar predicando la palabra, no solo por este mes, sino porque sabemos que es nuestra tarea. Cristo está a las puertas y estaremos haciendo un evangelio integral. Así que, hermano, yo vengo a afirmar lo que el hermano decía. Necesitamos hablar de Cristo. Claro que sí, Él llegó por una bolsa de arroz, lo ha testificado muchas veces. Así que todo lo que hacemos en la iglesia vale la pena. Go 30 es el proyecto en mayo. Así que, hermano, antes de cerrar transmisión, le dejamos este reto. Busque al Señor de todo su corazón y vamos a pedir al Señor que nos ponga la persona. Nuestra estrategia es empezar con la familia cercana. Vamos a ir de lo particular a lo general. Es decir, que la primera semana usted va a compartir a Cristo a la gente. Si los chicos de Multi me ayudan bajando un poquito el volumen de este micrófono, por favor. Si usted entiende esto, vamos a empezar con nuestra familia cercana. Y de ahí vamos a irnos al círculo más grande. Solo le doy un adelanto. Estamos trabajando la estrategia, pero creo que el reto es que cada día podamos compartir a Cristo a una persona. ¿Cuántos creen que lo podamos hacer? ¿Cuántos en la transmisión creen que lo podamos hacer? Póngale una manita y diga: sí, lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Porque nuestra meta es alcanzar, evangelizar, por lo menos como iglesia, a 1800 personas. Y sí se puede, porque si usted lo hace uno por día, seguro que el Señor hará grandes cosas. Y por ejemplo, en el distrito sur, que es donde estamos ahora como pastores de distrito, nuestra meta es alcanzar a 9900 personas, porque cada congregación, de acuerdo a sus miembros, va a hablarle de Cristo a una persona. Así que oremos para que esto suceda. Dios les bendiga. Les dejamos, nos vamos a conectar arriba. Si usted está todavía en transmisión, a las 9 de la noche tenemos una transmisión con la Iglesia de Dios, donde estaremos mi esposa y yo. Se llama Historias que Inspiran. Si nos quiere acompañar, será en vivo. Por eso vamos a subir a la sala de juntas para transmitir. Dios les bendiga. Ya no me quedo con ustedes, pero nos vemos el domingo. Cerramos transmisión, viene la visita del apóstol y la hermana Marisa despide. Dios les bendiga.